Vamos entonces al texto que nos ocupa en esta mañana, la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a leer en el capítulo 2 los versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, y leemos del 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, y gracias por tu verdad. Te doy gracias, Dios, por cada vida y cada corazón que tú has traído, Señor, a este lugar, en este momento. Te doy gracias por las personas que nos están escuchando por Zoom, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Padre Santo. Si ellas viven en Barranquilla, yo te pido que las inquietes para que vengan presencialmente, porque no es lo mismo estar allá. Y te doy gracias, Señor, porque si no viven aquí, tú nos has permitido llegar hasta ellas, Señor, a través de esta herramienta. Padre, pido que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Pido que tú abras nuestro entendimiento y nos des la capacidad de recibir tu palabra. Y pido, Dios, que tomes control de mi vida, de mis pensamientos, Dios del cielo, para que yo no diga nada, Padre, que no esté, Padre, en tu corazón que yo diga. Que en esta hora, Señor, tú estés aquí en medio de nosotros, Padre Santo. Que seas tú hablando a nuestras vidas, porque tú eres el que puede sustentar nuestras almas. Y cada vida y cada alma que está aquí te pertenecen a ti, Dios del cielo. Tú has llamado a cada uno de los asistentes a este lugar con un llamamiento santo, Señor. Y tú eres poderoso, Señor, para sustentar sus vidas, para sustentar sus almas y sus corazones, Padre, hasta que tú vengas por nosotros, Padre. Glorifícate, Señor, en esta mañana con tu palabra y tu verdad. Que tu palabra halle cabida en cada corazón, Señor, y produzca fruto al 100% en cada vida y en cada conducta. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Bueno, quiero comenzar este tema del cual yo no quería hablar porque creo que no es el caso de que nos gusten los falsos maestros ni las falsas doctrinas. Creo que ese no es el caso de nosotros. Creo que esas no son nuestras falencias. Pero sí tenemos que abrir nuestros ojos, y la Biblia dice que toda la palabra es útil para perfeccionarnos. Y quiero comenzar este tema de los falsos maestros contándoles una historia del Antiguo Testamento, del libro de los Números, de un falso profeta que después de Satanás es el precursor de todos los falsos profetas que han habido en toda la historia y que todavía aún hay. Ese falso profeta es Balaam. La historia de Balaam es una historia muy simpática y muy interesante, pero creo que nunca la han contado completa. Quiero contarles la historia del profeta Balaam. Eso sucedió en el tiempo en que Israel avanzaba victorioso en el desierto, rumbo a la tierra prometida. El pueblo de Israel avanzaba triunfante, y cuando digo avanzaba triunfante es que él iba arrasando con todas las naciones que estaban en su camino. Él llegaba a todas las naciones y Dios le había dicho que acabara con todo. Y él arrasaba con todos los pueblos, arrasaba con todas las naciones, arrasaba con todos los reinos y iba invicto, porque el poder de Dios estaba sobre ellos. Pero en un momento dado, un rey, el rey de Moab, llamado Balac, no voy a decir su nombre porque después lo confundimos, lo vamos a llamar el rey de Moab. El rey de Moab se dio cuenta que ya el pueblo de Israel se aproximaba a su territorio
y que alrededor de él había una devastación terrible porque nadie podía con ese pueblo. Y a este rey se le ocurrió una brillante idea. Se le ocurrió buscar un profeta que maldijera a Israel para que de esa manera esa maldición debilitara a Israel y él pudiera ganarle en la batalla. Entonces, él envía unos mensajeros al profeta Balán. El profeta Balán no es un falso profeta. El profeta Balán es un profeta de Dios. Es decir, es un profeta que genuinamente habla con Dios y genuinamente Dios le da visiones y revelaciones de él. Pero el profeta Balán tenía un problema, un pequeño problema, y era que le gustaba el dinero. Ese era el problema. No hay cosa peor que juntar las dos cosas. Al hombre le gustaba el dinero. Y le enviaron unos mensajeros, el rey de Moab, diciéndole, la Biblia dice que con las dádivas de la adivinación, es decir, eso es como que cuando, en mis tiempos de tinieblas, de oscuridad, nos decían que si uno consultaba a una bruja, o le leían la mano, o le adivinaban cualquier cosa, uno tenía que darle una plata a la bruja porque si no, no se le cumplía. Yo no sé si usted alguna vez escuchó eso. Bueno, de pronto usted no anduvo por esos caminos, pero yo sí. Entonces, ellos llevaron la platica, o sea, la platica del soborno, la platica de la adivinación, y le dijeron, mira, aquí tenemos una bolsita con plata, el rey Moab te manda a decir que él necesita que le hagas un favor y es que maldigas al pueblo de Israel para que lo debilite tu maldición y de esa manera poderle ganar en batalla, porque es que ya estamos en la mira y vamos a ser destruidos. Obviamente, el profeta Balán sabía que lo que le estaban proponiendo era algo grave, era algo horrendo. Él sabía perfectamente. Pero en la mano llevaban una bolsita con plata. Y eso hacía que la cosa tuviera que ser considerada. Entonces el profeta le dijo a los emisarios, quédense a dormir aquí en mi casa y yo voy a consultar al Señor a medianoche a ver el que me dice. Imagínense, a ver el que me dice. ¿Sí ve? ¿Dónde está el corazón? Hay gente que consulta a Dios para pecar. Cuando no les gusta lo que Dios dice, dicen, yo voy a orar para ver qué Dios me muestra. No, mire, es que yo tengo un novio así, pero él es impío. Entonces yo voy a orar para ver qué Dios me muestra. Yo le dije, no te tiene que mostrar nada porque ahí está escrito, no se unan en yugo desigual. No, pero es que él no. Bueno, hay gente que consulta lo que no tiene que consultar. Y quiero decirle que hay consultas que a Dios le desagradan. Oye, hay consultas que a Dios le desagradan. Así que tengan cuidado con consultar a Dios para preguntarle cosas que la sola pregunta es una ofensa para Dios, porque este fue el caso. Y Balán no dice la Biblia que fue a consultar a Dios. Él estaba ahí en su cama, me imagino, tratando de dormir. Por un lado hacer aquella cosa horrible y por el otro lado la mochila con la plata. Y Dios es el que se le aparece a Balán y le dice, ¿quiénes son esos señores que están ahí durmiendo en tu casa? Ah, Señor, es que el rey de Moab los mandó para que yo les maldiga al pueblo de Israel porque a él no quiere perder la batalla. Y Dios le dice, no vayas con esos hombres y no maldigas al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel bendito es. Una respuesta cortante y tajante. A partir de ahí todo el mundo enseña que contra el pueblo de Dios no hay agüero, no hay brujería, no hay... y eso es cierto en parte. Entonces él les dijo, no, yo no puedo ir porque es que a mí Dios no me dio permiso para ir. La gente se fue. Pero el rey de Moab no quedó contento con eso y consiguió gente de más categoría.
consiguió a unos príncipes del pueblo, gente más elegante, gente más experimentada. Y aumentó la platica, aumentó la mochila de plata y aún le añadió unas ofertas de unos puestos políticos en el reino de Moab. Y llegan, y en la segunda oferta, entonces ya Balán está como que pidiéndole a Dios que le dé permiso para ir. Y Dios le dice, ves. A veces Dios nos dice, ves. Porque es que nosotros de todos modos vamos a ir. Es algo así como tú me dejas ir. Es decir, me voy a ir con permiso o me voy a ir sin permiso, porque yo de todos modos voy a ir. Y así fue, y el hombre fue. Y conocemos la historia de que el burro le habló a Balán, porque un ángel se le apareció en el camino. Un ángel se le apareció en el camino y el burro podía ver el ángel, pero Balán, que es el profeta de Dios, no lo podía ver. Porque cuando uno va a hacer lo que le da la gana, aunque sea el vidente más inteligente, no ve, está ciego. Cuando yo quiero hacer obstinadamente lo que a mí me da mi reverenda gana, ya yo no veo. No veo ángeles, no veo a Dios, no oigo nada. Y hasta un burro es más sabio que yo. Y el burro le habló porque le pegaba al burro, porque el burro se echaba para un lado y el ángel se le cuadraba al burro. Y el burro se echaba para atrás. Y finalmente llegaron a un lugar donde solamente estaba la pared aquí y la pared, y los pies del profeta Balán estaban aprisionados porque el burro estaba pegado como una estampilla a la pared. Cuando ya el burro no pudo más, se agachó y se acostó. Y Balán comenzó a azotar al burro hasta que el burro habló y le dijo, te he sido fiel, ¿por qué me pegas así? Pero con todo eso él siguió adelante, porque la plática era muy importante. Y cuando él llegó al lugar donde se encontró con el rey de Moab, subieron a una montaña y contemplaron a Israel. Y abrió la boca. Y este es un asunto, este es una historia que a mí me parece apasionante. Él abrió la boca para maldecir a Israel. Él abrió la boca para ganarse la platica. Y estaba allí Israel en sus tiendas de campaña. Imagínense, desde lejos, él sube a una montaña y ve al pueblo de Israel acampando hacia lo lejos. Imagínense así unas carpas así todas sucias, llenas de mugre. Ellos vienen en el desierto caminando. Y él abre su boca para maldecir a Israel. Y está el rey Moab con su mochila de plata así, a ver cómo es la cosa. Y él abre su boca así, de pronto dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Tus fuerzas son como las del búfalo, pueblo de Dios. Tú arrasarás con todo el mundo y avanzarás. Y el rey, un momentico, pero ¿qué es lo que está pasando? Mira, estás poniendo peor. No, si no lo vas a maldecir, tampoco lo bendigas. Me lo vas a hacer crecer. Y dice, pero es que yo no te he dicho que yo no puedo decir sino lo que Dios me dice. Y entonces, ¿para qué viniste, tramposo? Cambiémonos de acá. Y entonces mataban animales y hacían brujerías y hacían porquerías. Pásate para acá, ahora de este lado, así abre la boca. Y volvía ese hombre a abrir la boca. Bendito sea Israel, en el cielo y en la tierra no hay nadie como tú. Israel poderoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Total, el hombre, por más que hizo, no pudo. Y se fue sin su platica. Y el rey Moab se quedó pensativo. Hasta allí conocemos la historia, ¿cierto? Pero allí no termina la historia. Porque si terminara ahí, uno podría decir, bueno, él intentó hacer la maldad, pero no pudo. ¿Cuántas veces no hemos intentado hacer algo malo y Dios nos ha cerrado la puerta? A mí me ha pasado. Yo digo, yo lo hubiera hecho. Yo no puedo decir, ay, fue que yo me arrepentí. No, yo no me arrepentí, yo iba para allá. Yo iba para allá, pero Dios, ¡prum!, me cerró la puerta.
y me salvó. Pero si Dios no me cerrara la puerta, ahí me hubiera zambullido y allí me hubiera revolcado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. A mí sí. Y aquí estoy, ¿cierto? Pero es que la historia no terminó allí. Resulta que en la Biblia, cuando usted continúa en ese relato, resulta que en el capítulo siguiente dice que hubo una fiesta en Israel, que las chicas de Moab, las jovencitas, las más bonitas, las más loquiñas, las más, llegaron todas así arregladas a los hijos de Israel y le dijeron: nosotros vamos a celebrar nuestro aniversario. A propósito de los aniversarios. Nosotros vamos a celebrar nuestro aniversario y queríamos que ustedes nos acompañaran. Y los pelados se quedaron mirando a las peladitas así: ¡ay, qué lindas son las niñas de Moab! Y se formó una fiesta que terminó en orgía. Como la fiesta que se formó cuando Moisés estaba por allá en el monte Sinaí. Una fiesta que terminó en una orgía. Todos estaban en las tiendas fornicando con las chicas de Moab. Y la Biblia dice que Dios envió una mortandad que hubiera sido mejor, morir a manos del ejército de Moab que morir como estaban muriendo bajo la ira de Dios, a manos del mismo Dios que los estaba matando. Y adivinen qué fue lo que pasó. Que el rey de Moab se reunió con Balán y Balán le dijo: yo te voy a decir algo. Como yo no puedo maldecirlos, si hay un camino para que Dios se aparte de ellos y queden debilitados para que tú los derribes. Y el rey de Moab le dijo: cuéntame, ¿cómo es eso? Hazlos fornicar. Hazlos fornicar. Mándale las mejores chicas de aquí, que los seduzcan, que los emboben. Y Dios, el Dios que ellos adoran, es un Dios santo. Se va a apartar. Y no te preocupes por ellos, porque Él mismo te los va a matar. Eso se llama el consejo de Balán. Ese es el padre de todos los falsos profetas. Y es el causante del nuevo estilo de creyentes, que creen que uno puede ser cristiano y también mundano y carnal. Él es el padre de la herejía que dice que no es necesario que usted combata el pecado en su carne, que todos podemos ser felices pecando y que todos podemos vivir tranquilos, dándole rienda suelta a la carne, que podemos vivir de cualquier manera. Y aunque a veces no se predican esas falsas doctrinas, muchas veces somos muy ortodoxos en la doctrina, pero nuestra manera de vivir la fe es al estilo de Balán. Porque esa es la iglesia que tenemos hoy en día, una iglesia mundana, sensual, mentirosa, vanidosa, carnal, egoísta, dura de corazón, que no sabe orar y mucho menos ayunar y casi nunca vigilar. Pero sí sabe comer bastante, beber bastante, dormir bastante y darle rienda suelta a la lengua también, chismosear bastante. Esa es la iglesia que tenemos. ¿Y quién fundó eso? Balán. Y al mismo tiempo decir que somos cristianos verdaderos. Vamos al texto que nos ocupa,
conociendo ahora quién es Balaam, vamos a considerar 3 cosas acerca de los falsos maestros. La primera cosa que vamos a considerar es la perversidad de los falsos maestros. Cuando miramos el capítulo 2, comienza con un pero, ¿cierto? Un pero. Y los peros en la Biblia, sobre todo cuando comienzan versículos, son supremamente importantes. El pero tiene que entenderse como una fuerza contraria a lo que se ha dicho anteriormente, ¿cierto? Y para que entremos en contexto, anteriormente estábamos hablando, Pedro nos estaba hablando de que somos participantes de la naturaleza divina, que debemos dedicarnos a añadirle a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que si nosotros nos dedicamos a esas cosas, seremos personas que den fruto. O sea, no seremos unos cristianos ociosos y sin fruto. Hay 2 tipos de cristianos: el cristiano ocioso y sin fruto, y el cristiano que está ocupado añadiéndole a su fe virtud, dominio propio, amor, paciencia. El cristiano ocupado, que está haciendo cosas que van a tener como resultado, dice Pedro, parece que Pedro aquí no es tan calvinista como uno pudiera pensar. Versículo 8 del capítulo 1 dice: porque si estas cosas abundan en vosotros, no estarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. O sea que alguien puede conocer al Señor Jesucristo y ser un ocioso y sin fruto, a pesar de que conoce al Señor Jesucristo. Ocioso y sin fruto. ¿Por qué? Porque no se está dedicando a añadirle a su fe lo que tiene que añadirle. Y además de eso dice, el que no está haciendo eso es un ciego. Tiene la vista muy corta. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Añadiendo todo eso a tu fe, dice, tendrás entrada generosa y amplia en el reino de nuestro Señor Jesucristo. De eso es que viene hablando el apóstol Pedro. Y dice también Pedro que para todo este ejercicio de crecer en nuestra fe y en nuestra salvación, tenemos una palabra profética segura. Dice, tenemos la palabra profética más segura, la profecía que está aquí escrita en este libro, que no solamente es una antorcha en este momento de oscuridad, sino que si estamos atentos a ella, va a hacer que el mismo Cristo resplandezca dentro de nuestros corazones, tal como el lucero que sale en la mañana. Y esa es la gran obra del Señor Jesucristo. Y dice que todas estas cosas tienen que estar claras para nosotros, porque la venida del Señor Jesucristo no es una fábula, sino un hecho real, objetivo, que fue observado por ellos. Pedro, Jacobo y Juan. Lo vieron en el monte de la transfiguración. Y está diciendo que esa venida del Señor Jesucristo es real, es objetiva y es segura. Por lo tanto, hay que seguir mirando la antorcha y hay que tener el lucero de la mañana resplandeciendo en el corazón. Y ese es el plan glorioso de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios quiere que esté pasando en tu vida y en la vida de todos los creyentes. Pero el diablo tiene una fuerza opositora para que esto se dé. Por eso dice pero. O sea que hay algo contrario, algo que estorba, algo que se opone, algo que está en conflicto en contra de esta palabra profética segura, que es antorcha y que es el amanecer de tu vida. ¿Qué es lo que se opone? Los falsos maestros. Ellos son el escuadrón de Satanás. Creo que no hemos entendido lo grave que es esto. La fuerza más poderosa de Satanás para estorbar la obra de Dios
son los falsos maestros. El ejército más destructivo de Satanás es el ejército de todos los falsos maestros cuyo precursor fue Balaam. No, el peligro de la iglesia, escúchame bien, no son las narcotraficantes, no es la ideología de género, no es el comunismo, no es Petro. El peligro de la iglesia son los falsos maestros. Eso es lo más peligroso que hay. ¿Por qué? Hermanos, porque el mundo fue destruido por el diablo. El orden divino de Dios fue destruido por el diablo a través de una sutil manipulación de la palabra. Todo el caos que nosotros vivimos hoy fue producido cuando Satanás adulteró mínimamente la palabra que Dios había puesto en el corazón de Adán. Allí fue cuando comenzó todo. Y quiero decirte que en Romanos 1, y recordarte un texto que yo creo que yo lo repito como que siempre, pero yo quiero decirte algo que veas en Romanos 1 una vez más. En Romanos 1 dice que la ira de Dios no está ni contra los homosexuales, ni contra los narcotraficantes, ni contra los brujos, ni contra los mentirosos, ni contra los ladrones. La ira de Dios no está contra eso. No. Es decir, si tú quieres conocer qué es lo que le da rabia a Dios, si tú quieres conocer por qué Dios está enojado, no creas que es por los violadores, no creas que es por los sádicos, no creas que es por los homosexuales, no creas que es por los ladrones. No es por eso. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios es contra los que han adulterado la palabra de Dios. Es más, si tú sigues leyendo, la Biblia dice que toda la perversión que hay, toda la destrucción que hay, el homosexualismo, la depravación, la injusticia, la rebelión contra los padres, las fornicaciones, la arrogancia, la altivez, la brujería, todo es una consecuencia de haber adulterado la palabra de Dios. Ese es el crimen más grande de la historia. ¿Y por qué es tan grave? Porque no solamente atenta contra el pecador. Cuando alguien peca, adultera, fornica, roba, miente, viola o mata, está pecando contra el ser humano como tal. Pero cuando alguien adultera la palabra de Dios, está pecando contra Dios y está pecando contra la honra y la gloria de Dios. Se está metiendo y se está levantando en rebelión contra el trono de Dios. Está retando a Dios el que hace estas cosas. Y por eso en primera de Pedro, en el segunda de Pedro, el versículo que acabamos de leer, dice que por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Por causa de ellos, o sea, lo sagrado lo han profanado. Eso es lo que hace que esto sea grave. Y esto es tan grave que el libro del Apocalipsis cierra con una maldición que dice que todo aquel que le añada una cosa, sufrirá todas las plagas del Apocalipsis. Y todo aquel que le quitare una letra a la palabra de Dios, Dios lo quitará del libro de la vida. Así termina el libro del Apocalipsis, que cada quien interprete como quiera interpretar. Ahora vamos a mirar cuál es la forma de operar de estos falsos profetas. ¿Cuál es la forma de operar? Y lo primero que ellos hacen en el versículo 1 es que introducen encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras.
encubiertamente. Hay todo tipo de herejías que contaminan el evangelio y a la gente le gustan porque no están siendo publicadas como herejías, sino que las mezclan con el evangelio verdadero. Herejías como la confesión positiva. Herejías. Mire, le cuento una herejía. Pedro escucha el evangelio de Jesús. Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que sea muerto, que padezca y que resucite. Ese es el evangelio. ¿Y qué hace Pedro? En ninguna manera. Ten cuidado de ti. Esa es una herejía. Y si no, pregúntele a Jesús por qué dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Todo evangelio centrado en el bienestar humano es una herejía. Todo evangelio, aunque parezca bueno. Y eso atrae, sí, atrae. Sí. Quiero que constantemente me hagan sanidad interior. Que constantemente me alaben mi ego, que constantemente me exalten, que constantemente me anuncien cosas buenas. Profetízame de vino y de sidra, dice por allá un falso profeta. Vendaron la herida de mi pueblo con paz. Son unos pecadores, son unos corruptos y le dice, te va a ir bien, te va a ir bien. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Confía en Él. Todo lo que tú pienses es tuyo. Todo lo que tú pises es tuyo. Y ya ustedes conocen toda esa parafernalia de mentiras. Cuando la Biblia no dice nada de eso. Introducen herejías destructoras de una manera sutil. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Hay gente que le encanta y le fascina escuchar todo tipo de sermones, porque dice que hay que oír de todo. Hay que oír de todo. Tenga cuidado. La segunda cosa que hacen es que llevan una vida de disolución. Esta es la marca de su conducta, de su carácter, de estos hombres. Versículo 2, dice, muchos seguirán sus, ¿qué? Disoluciones. ¿Qué es disolución? Relajamiento. Una vida chévere, una vida cómoda. Vamos a verlo mejor en el versículo 10, 2:10. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Dice, andan en inmundicia, andan en concupiscencia, satisfacen todos los deseos que ellos quieren. De hecho, ese evangelio enseña al hombre a reclamar, pedir, esperar y visualizar todo lo que su corazón codicia, todo lo que su corazón desea. Es una vida completamente opuesta a la que acaba de relatar Pedro. Añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal, paciencia. Eso es contrario a váyanse de rumba y hagan lo que quieran. Son vidas totalmente diferentes. Pero hay algo también interesante que hacen, y es que dice que desprecian el señorío de Cristo. Desprecian el señorío de Cristo. Vamos a leerlo en versículos 10 al 12. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
¿Quiénes son las potestades superiores? Los demonios, ¿cierto? Y hay un tipo de maestros, y eso es todavía más común, que se creen que tienen dominio total sobre todos los demonios. Eso amarran a los demonios, los ahogan en lo profundo del mar, los reprenden, les conocen los nombres, no sé de qué manera, pero ellos aprenden los nombres de todos los demonios. Oye, aquí dice que los ángeles, que son superiores a nosotros, no hacen eso. Oiga lo que está diciendo, desprecian el señorío de Cristo. ¿A quién le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra? ¿A nosotros o a Cristo? A Cristo. Cuando Él se levanta dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Colosenses dice que Él es la cabeza de todo principado. De todo principado. Entonces, ¿cómo me explicas tú el hecho de que es que un demonio se le vuela y viene a amargarme la vida? No enseña la Biblia que desde tiempos de Job el diablo tenía que pedir permiso para enfermar a la gente y Cristo no había muerto. Y Cristo no había hecho lo que hizo en la cruz del Calvario, que despojó a los principados y a las potestades y se levantó triunfante sobre ellos, los exhibió. Y eso no había pasado. Y el diablo todavía tenía que subir y pedir permiso para enfermar a Job. Pero es que nosotros somos más tesos que Jesús. Nosotros estamos montados por encima de Jesús. Por eso dice, atrevidos y contumaces. Atrevidos y contumaces. No le dijo el Señor Jesús a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pedro, repréndelo, átalo, échalo en lo profundo del mar. No te dejes, Pedro. ¿Eso pasó? Eso no pasó. Eso no pasó, pero ¿y de dónde salió eso? Que alguien me diga de dónde salió. Porque es que hasta a veces yo también lo he hecho cuando digo, no, mucho, déjame tranquila, diablo. Pero ¿eso de dónde salió? ¿Sabes qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que cuando el diablo te está molestando es porque Dios le dio permiso. Ay. Yo no sé, pero a mí eso me parece que como que el diablo es más respetuoso de la autoridad que nosotros. Porque nosotros sí hacemos lo que nos dé la gana sin pedir permiso. Nosotros le fastidiamos la vida al que nos da la gana y no pedimos permiso. Pero el diablo es tan decente, hermano, que cuando te va a enfermar, que cuando te va a hacer algo, tiene que presentarse donde Jesús y decirle, allá hay un muchacho que está un poco así, díscolo, que está un poco embolatado. ¿Será que me das permiso así de que le pase algo malo? Por eso es que uno tiene que estar bien agarrado, hermano. Usted tiene que estar agarrado de la cabeza. Usted tiene que estar agarrado de la cabeza. Yo cuando veo al diablo haciendo fiesta, yo me voy a la cabeza. Al que le puede dar el cocotazo. Yo ¿cómo me voy a enfrentar al diablo, hermano? Si yo no puedo. No que los demonios. Hermano, tampoco puedo. Tampoco puedo. Yo voy a Cristo, yo a Él sí le digo, Señor, amárralos. Señor, llévatelos. Señor, líbrame. Señor, pero la Biblia no enseña a andar amarrando diablos, ni a andar hablando con el diablo. Y hasta le dedicaron una canción al diablo. Y la cantan en las iglesias. Todo lo que me quitaste. Yo no sé cómo es que dice la canción. Sí, pero esa señora no le da miedo cantarle al diablo. Le cantan al diablo. Y el protagonismo del diablo. Todo es culpa del diablo. Todo es culpa del diablo. Le dije a un pastor, ¿cómo es posible que usted haya
permitido que hicieran eso en su iglesia. Sacaron una bolsa negra, pidieron plata. Todo el mundo había pagado los 70,000 pesos que costaba la entrada. Y usted sacó una bolsa negra y pidió más plata y permitió todo eso. Y me dice que no es que el diablo nos metió un gol. ¿Cuál gol? Si usted pagó el pasaje, usted lo trajo, usted lo llamó. No es ningún gol, no es ningún diablo. Es el diablo que tenemos dentro, que nos encanta todo ese show, nos encanta ese espectáculo. Desprecian el señorío de Cristo. Cuando usted sienta que el diablo lo esté atacando, refúgiese donde se tiene que refugiar. El rey David escribió un salmo, el Salmo 27. Dijo, cuando los malignos, esos son todos los demonios, cuando los malignos, mis enemigos y mis angustiadores se juntaron. O sea, 3 grupos. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Se han juntado los malignos, o sea, los demonios, los enemigos, los angustiadores. O sea, gente de afuera, gente de adentro, gente de carne y hueso y demonios. Todos juntos, dice, para comer mis carnes. Dice, ellos tropezaron y cayeron. Porque yo pedía estar en la presencia de Dios, dice David, para inquirir en su santo templo, para contemplar su hermosura. Y dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo, Él me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca levantará mi cabeza y luego me pondré a cantar cánticos de júbilo. Pero hay que refugiarse donde, si el diablo te está persiguiendo, huye al refugio, porque tú no puedes con él. Y menos si tiene permiso. Y menos si el permiso es con justa causa. Menos si tú te metiste en el área donde él reina. Menos si andabas por allí donde no tenías que andar. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Una vida de injusticia, versículo 13. Una vida de injusticia. Dice el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean de sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. Oye, este es el pecado favorito de los falsos maestros. No hay iglesia de la prosperidad donde el pastor no sea un adúltero, o el copastor, o los músicos no se han acostado con las bailarinas. Es que esa es como la combinación perfecta. La bailarina que sale embarazada del músico. Y que alguien me diga aquí que no es verdad lo que estoy diciendo. Es que no le gusta, mejor no digo nada. Pastora, no vamos a poder pasar el sermón a YouTube. ¿Quién me puede decir que hay un pastor predicando la prosperidad que no sea adúltero? Es asqueroso lo que hacen. Asqueroso. Ay, pero es que Dios lo respalda. Dios. Ese es el negocio de Satanás. Ese es el negocio de Satanás. Pero son unos cochinos. Y todos sus altares están llenos de fornicación y llenos de inmundicia. Y que Dios nos ayude. Y que Dios nos ayude. Porque no nos podemos jactar. Pero todos ellos están en esa depravación. Y la gente engañada, idolatrándolos. Porque ¿sabe qué? A pesar de que esas depravaciones salen a la luz, la gente no se va.
Y la gente no se va. ¡Ay, el amor! Hay que perdonar. El amor de Dios. Pobrecito, el diablo lo derribó. Pues quiero decirles que aquí en la Biblia dice que Dios no los va a perdonar. Entérense y léalo. No hay perdón. Escuchen, no hay perdón para los falsos maestros. Está escrito aquí. Así que no se crea que usted es mejor persona que Dios. Hay pecados que Dios no perdona. Hay pecados que Dios no perdona. Y hay hombres que ya están condenados. La mayoría de la humanidad y la mayoría de todos los pecadores va a ir a juicio. Pero hay otros que ya fueron condenados. Lo dice la Escritura. Por eso no me tiembla la boca, porque no lo digo yo. Yo no soy nadie para decir eso. Lo dice aquí la Escritura. Una vida de injusticia, una vida de iniquidad. Y la iniquidad sale a la luz y lo siguen adorando. Lo siguen adorando. Si a mí se me olvida el cumpleaños de alguno, se van. Si yo les pregunto que por qué llega tarde, se va. Si yo que no veo de un lado paso y no lo veo, no me saludó, me voy. Pero si el pastor resulta que tiene 3 mujeres y que de vez en cuando incursiona en el homosexualismo, hay que orar por él. Yo digo, ¿por qué no oran por mí? ¿Por qué no oran por mis groserías? No. La pastora es grosera, es carnal y está mal, nos vamos. O sea, para que me quieran, me tienen que encontrar robando plata. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Le dijo a los corintios, oye, lo único malo que yo no he hecho es sacarle la plata. Perdónenme ese agravio. Porque a todos los falsos apóstoles los abrazaron. Pero el apóstol Pablo, que les dio la vida, que les dio el evangelio, ni plata le daban y él tenía que hacer carpas. No estoy pidiendo plata, no la necesito. Le tocó hacer carpas para poder pastorear a los corintios. Porque a los corintios les gustaba darle su dinero a los falsos maestros. Y no a Pablo. A Pablo lo mantenían los pobres de la iglesia de Macedonia. ¡Qué infamia! Los corintios eran ricos. Corinto era como Las Vegas, así. Billete va, billete viene. Y Macedonia era una población pobre. Y ellos le mandaban plata al apóstol Pablo. ¿Usted ha leído eso? Eso es horroroso, hermano. Le mandaban plata al apóstol Pablo para que pastoreara las bellezas esas. Y todos hablaban en lengua, ¿oíste? Y todos profetizaban. Pero también había entre ellos fornicarios. Y bajaban del culto y se iban a donde las prostitutas. Y le mandaron a escribir al apóstol Pablo que si eso se podía hacer. Como Balán, que si eso estaba mal. Eso de ir a donde las prostitutas después del culto. Lea la Biblia, hermano, para que se dé cuenta de lo que está pasando. Lea la Biblia. Lea la Biblia, porque yo sé que usted está espantado. ¿Y de dónde sacan eso? Ahí está escrito, hermano. Ahí está escrito. Por último, como para resumir, tienen una vida falsa. Versículo 17. Dice, estos son fuentes sin agua. Imagínense una fuente de agua, pero no tiene agua. ¿Qué significa eso? Que ofrecen algo que no tienen nada. No tienen nada. Te acercas a la fuente, pero ahí no hay agua. Fuentes sin agua. Mira cómo los describen.
y nubes empujadas por la tormenta. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, oye bien, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. No va a haber ningún debatir. Mire, en el infierno, eso suena feo, hermano, pero yo desde hace rato estoy queriendo hacer un estudio sobre el infierno. Pero yo digo, ahí se va a ir la gente. Yo también tengo algo de Balán, me queda por allá. Me lo tengo que sacar. Padre, límpiame. Límpiame, Señor. ¿Qué importa si se van? Un estudio del infierno. El infierno no es que por allá una olla allá. Vea, el infierno es un lugar inteligente. O sea, no crea que el infierno es una olla caliente, podrida ahí. No. El infierno tiene una inteligencia. No sé cómo llamarle a eso, como una inteligencia artificial. Eso es un lago de fuego donde va todo el mundo. Pero tiene una inteligencia, no es artificial porque nada de lo de Dios es artificial. Tiene una inteligencia, ese lago de fuego tiene una inteligencia que hace que el sufrimiento de cada persona que esté en ese lago de fuego sea directamente proporcional a su grado de maldad. O sea, la misma llama, pero te va a quemar diferente. Oye, qué tremenda la sabiduría de Dios. Ustedes no crean, no todos van para allá, no, todos van para allá, no. Entonces uno dice, bueno, el que más le va a doler es Hitler. No, ese no es el más ardido. El más ardido es Balán y todos los que vienen con él, cuyos nombres no voy a decir, pero ahí están, salen en televisión. Y algunos de ustedes de vez en cuando los miran porque, ajá. A mí me mandan los nombres y que mírala, ¡ay! Empoderada. ¿Empoderada de qué? Empoderada del ego, empoderada de la vanidad. Bueno, ya no voy a decir más nada. La condenación de los falsos maestros, tercer punto y casi acabo. Vamos al versículo 3, dice, y por avaricia es lo que los mueve, por supuesto, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, son fuentes sin agua. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, están condenados. Ya de largo tiempo su condenación no se tarda, no es su juicio. Oigan, no es su juicio, ya están condenados. Ya están condenados. Su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos al versículo 20. Vamos al versículo 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que mejor ore por otra cosa, si usted está orando por esos señores, porque conozco muchas personas sumidas en esas congregaciones, oyendo mentira tras mentira, vanidad tras vanidad, dándose cuenta de toda la depravación. Ay, vamos a orar por el pastor. Es que yo aquí nací. Es que yo aquí crecí. No has crecido nada. No has crecido nada. Estás pasmado. Eres un idólatra. No conoces al Señor Jesucristo. No conoces su palabra. Y las vidas de esas personas se secan, así como se secan sus pastores.
La codicia y la avaricia les corroe el corazón. Y su vida es como la de ellos. Igual de mundana, igual de falsa, igual de hueca. Ellos están completamente reprobados. Ellos hacen parte de una lista. Ellos hacen parte de una lista de hombres a los cuales Dios no perdonó. Léalo. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ahora versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, y versículo 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿cómo no nos va a condenar a ellos? Ellos están condenados. Pero una de las cosas con las que quiero terminar, hermano, es preguntándote si tú has entendido la gravedad de ese pecado, por un lado, y luego si en tu corazón has valorado la gloria y la riqueza de la verdad. Si tú sientes pasión por la verdad, si tú sientes amor por la verdad, o si tú simplemente andas buscando una iglesia que te haga sentir bien. Nosotros no somos esa iglesia. No te vas a sentir bien. Nunca te vas a sentir bien. Y sabes que si tú no amas la verdad, tampoco vas a permanecer. Porque vas a encontrar excusas. Vas a encontrar excusas siempre para quererte ir. Yo quiero hacerle una pregunta a alguien. ¿Aquí se quiere ir? No me conteste, porque si alguien se quiere ir no me va a contestar. Pero yo sí quiero preguntar en esta mañana quién se quiere ir. Hay bastante circo. Hay bastante gente que te puede hacer sentir bien. Hay bastante gente que lo que le interesa es tu dinero y no tu alma. Hay bastantes lugares donde te puedes distraer. Y hablo a los jóvenes. De pronto te invitan a una iglesia, como me dijo alguna vez un joven, que ya se fue. Pastora, pero es que yo veo que en la iglesia de no sé qué parte, allá hay luces, allá hay humo y allá todo el mundo es feliz. Y le dije, sí. El problema es que aquí escogimos un camino diferente. Jesús dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino. Y muchos son los que andan por ahí. Pero su fin es perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino. Y pocos son los que entran por ahí. Son muy pocos los que entran por ahí. En la puerta estrecha hay incomodidad. Necesitas dejar de querer tanto tu ego y empezar a querer más la gloria de Dios y la verdad. Necesitas amar más la verdad que a tu propia vida, para que también puedas ser feliz, sin necesidad de que te pongamos humo y de que te cantemos canciones que te gusten. El problema no es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un pétalo de rosa. Hay dos parábolas que dicen que es como una espada de doble filo que penetra en tu alma. Y no hablan de cómo anestesiar el alma. Y dice también que es como fuego que quema
la estopa. Pero cuánto bien hace su palabra, cuánto bien hace. Cuánto bien hace su verdad, aunque a veces duela. Cuánto liberta, cuánto sana, cuánto restaura y cuánto sentido le da a la existencia. Quiero terminar con un texto de Hebreos, capítulo 10. Dice la Biblia que ellos retrocedieron para perdición, pero quiero leer este texto para ustedes en Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, quiero que lo leamos todos, es más, quiero que te pongas de pie y que hoy asumas tu identidad como pueblo de Dios que ama la palabra y la verdad. Yo quiero que repitas conmigo el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.